¿Alguna vez te alejaron de quien más amabas, sin saber el verdadero motivo? Esta es una de esas historias que parecen un laberinto de heridas, silencios y revelaciones inesperadas. Relatos así no tienen grito, pero tienen alma. Y cada detalle vale tu atención. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás en el último capítulo puede cambiarlo todo. Me llamo Elisa. Me expulsaron de casa a los 17 años. Sin aviso. Sin explicación. Sin perdón. Mi hermana mayor me miró con desprecio y solo dijo, ya no vives aquí. Llovía ese día. Y ni la tormenta afuera era tan cruel como la que sentía por dentro. Me fui con una mochila, 2 libros y un corazón hecho pedazos. Lo que más dolía no era irme, era no entender por qué alguien que me amaba hizo eso. Pero quédate conmigo hasta el final, porque solo en el último capítulo sabrás la verdad, una verdad que me aplastó. Y me liberó. Que me destruyó, y me reconstruyó. La misma hermana que me echó, un día lloraría en mis brazos. Pero antes, debía sobrevivir. Crecer. Convertirme en alguien que ella nunca imaginó. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de redención y de amor escondido. Fui a vivir con una tía lejana. Nadie entendía por qué me acogió sin dudarlo. Algunos decían que era excéntrica, amargada. Pero para mí, fue un milagro disfrazado. En los primeros días, noté cómo fijaba la vista cuando mencionaban a mi padrastro. Era como si supiera algo que nadie quería ver o aceptar. Vas a estudiar mucho, Elisa. Aprovecha esta oportunidad que te dio la vida, decía. Yo no entendía qué veía en mí. Solo sabía que debía aferrarme a eso con fuerza. Pasaron los años con dificultad, pero también con paz. Por primera vez dormía segura. Los recuerdos de mi antigua casa venían como puñales. Sobre todo los de mi hermana. ¿Cómo pudo odiarme así? ¿Arrancarme de mi vida sin dudarlo? Me prometí a mí misma que un día lo descubriría. Pero primero, tenía que vencer. La escuela pública era dura. Las miradas eran crueles para quien venía de un escándalo familiar. Pero yo tenía enfoque. Y con cada libro que leía, me sentía más viva, más fuerte. Mi tía lo pagaba todo con sacrificio. Estudia. Por mí, por ti, por todas. En la adolescencia, comencé a soñar con la medicina. Tal vez porque yo misma necesitaba sanar. Pasé noches sin dormir leyendo sobre el cuerpo humano y sus traumas ocultos. Me gradué con honores. Y entré a la universidad con beca completa. Vi a mi tía llorar escondida en el baño el día que salió el resultado. Pero la escuché. Cada paso que daba era alejarme del dolor y acercarme un poco más a la verdad. Pero por dentro, seguía cargando aquel silencio. Ese abandono sin explicación. Y volvería a perseguirme, de una forma que jamás imaginé. En el 3er año de la universidad, hice prácticas en un hospital público de la capital. Allí, entre olor a alcohol y urgencias, mi vocación comenzó a florecer. Sanar, escuchar, servir, era como si mi pasado por fin tuviera sentido. Me convertí en médica joven. Y asumí un pequeño puesto en pediatría. No quería fama. Solo devolver lo que un día me faltó, cuidado. La ciudad era grande, pero el destino siempre encuentra camino. Una noche, llegó un niño en estado grave. Hablaba poco. Lloraba mucho. Su madre no estaba. Quien lo trajo fue una mujer desesperada, la abuela. Al ver la ficha, mi corazón se detuvo. El apellido era demasiado familiar. Respiré profundo, y lo atendí como cualquier niño. Pero no. Era cualquiera. El niño se llamaba Rafael. Tenía los ojos claros, como los de mi hermana. Fue como si el mundo colapsara dentro de mí. Por fuera, mantuve la calma. Necesitaba una cirugía urgente. Y la familia no podía pagar. Mi supervisora sugirió rechazar el caso por falta de fondos. No lo dudé. Hice una transferencia anónima para cubrir todo. Firmé como médica, pero sentí que firmaba un nuevo destino. Durante la recuperación, estuve presente. Sin revelar nada. La abuela lloró al agradecer.
Dios envió un ángel, dijo. Yo solo respondí, a veces, los ángeles también tienen cicatrices. Cuando le dieron el alta, sentí que una parte de mí por fin respiraba. Meses después, llegó una carta sin nombre ni remitente. Dentro, una foto, Rafael con su hermana. Y detrás, una frase escrita a mano, gracias por salvar a quien más amo. Algún día, lo entenderás todo. Mis manos temblaban. Esa letra. Ese dolor, los conocía. Todo volvió, el silencio, los recuerdos, la rabia y la duda. ¿Qué sabía mi hermana en aquella época? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Fui a ver a mi tía. Le pregunté, ¿sabes algo que nunca me contaste? Guardó silencio, y luego dijo, la verdad llega cuando estás lista para no odiar. Y supe, estaba por llegar el momento de enfrentar todo. Volví al hospital donde nací. Pedí registros antiguos. Todo parecía normal, salvo un detalle, el informe de mi ingreso. Decía que fui llevada inconsciente, y que quien firmó fue mi hermana. Mi estómago se revolvió. Recordaba gritos, puertas cerrándose. Pero ahí estaba, escrito, ella pidió ayuda. ¿Por qué luego me expulsó como criminal? Dormí mal esa noche. Me desperté con urgencia. Llamé a mi tía. Y por primera vez, dijo, si estás lista, ven mañana. Pero no hay regreso. La mañana siguiente era gris. El mundo parecía detenido. Mi tía me esperaba con una caja de cartón. Aquí está todo. Cartas. Fotos. Documentos. Dentro había una carta de mi hermana. Nunca enviada. Fechada el día que me fui. Perdóname. Sé que me odias. Pero ¿fue la única forma de salvarte, salvarme? ¿De qué? ¿De quién? Mi corazón retumbaba. Seguí leyendo. Hablaba del padrastro. De cosas que vio, escuchó, sintió. Dijo que la amenazó. Que un día dijo que estaba mirando a la más joven. Y que la única forma de evitarlo era sacarme de allí, aunque nunca lo entendiera. Lloré como nunca. De rabia. De dolor. De verdad oculta. Mi tía lo confirmó, lo sospeché por años. Pero nadie me creyó. Asterisco, mi tía confirmó todo. Lo sospechaba desde hace años. Pero nadie me creía. Dijo que me acogió como a una hija que el mundo había rechazado. Intentó denunciar. Pero sin pruebas, la familia la silenció. La rabia que sentía cambió de dirección. Ya no era contra mi hermana, sino contra el tiempo. Ella me expulsó, sí, pero con el corazón roto. Con el miedo gritando por ayuda. Me quedé horas sentada, viendo esa carta como si fuera un espejo. Entendí que mi historia fue moldeada por un dolor que no era solo mío. Y de repente, todo. Lo que viví, el hospital, la medicina, Rafael, tenía otro sentido. La niña herida entendía, no fue traicionada. Fue protegida. Y aún así, una parte de mí necesitaba oírlo, de su boca. Volví a la ciudad donde todo comenzó. Al barrio donde crecí, con el corazón latiendo fuerte. Descubrí dónde vivía mi hermana. Fui hasta allí, sin aviso, sin odio, sin escudo. Abrió la puerta y se congeló. Me miró como si viera un fantasma. Sabía que vendrías algún día. Pero no sabía si podrías perdonarme. No respondí. Solo pregunté, ¿recuerdas el día que me echaste? Asintió con lágrimas. Recuerdo cada segundo. Y cada noche después. Nos quedamos en silencio. El pasado flotaba como un vendaval calmo. Hay cosas que solo puedo decir si me dejas explicar todo. Respiré hondo. Vine para escuchar. Y esa puerta no era solo de su casa. Era la puerta a la verdad que cambiaría todo. Entramos a la sala. El lugar era simple, con fotos familiares por las paredes. Me ofreció café, como quien intenta equilibrar lo que ya está roto. Lo rechacé con respeto. Él te amenazó, dije. Y tú, me sacaste de allí. Asintió en silencio.
Eras solo una niña. Yo tenía 18. Ya había visto demasiado. Pero él dijo que te quería. Mi piel se heló. Un nudo subió por mi garganta. Por primera vez, quise abrazarla. Intenté impedirlo. Intenté decírselo a mamá. Ella dijo que era invención. Así que hice lo que nadie se atrevió. Te hice salir. Te hice odiarme, para salvarte. Lloraba con las manos en el rostro, pidiendo perdón con todo su cuerpo. Después, me callé. Porque la verdad me rompía. Y tú estabas a salvo. Entendí que lo que me dolió, también la destruyó por dentro durante años. Contó que el padrastro se fue años después, pero que seguía rondando la ciudad. Hasta que una chica del colegio desapareció. Lo investigaron. Revisaron su celular. Las pruebas lo llevaron a prisión. Pero ya era tarde. Otras habían sufrido. Ella intentó declarar antes, pero mamá siempre lo defendió. Cuando lo arrestaron, mamá entró en shock. Nunca volvió a ser la misma. Fue diagnosticada con Alzheimer meses después. Ya no recordaba fechas ni nombres. Pero en sus últimos días, solo hablaba de 2 hijas que debían perdonarse. Era como si supiera, sin saber. Cerré los ojos. El peso era infinito. Está en el hogar de ancianos de la ciudad. La visito cada semana, ¿quieres venir? Y en ese momento, no se trataba del perdón. Se trataba de empezar de nuevo, fuimos. Juntas. En coche. Casi en silencio. Como quien sabe que el siguiente paso es sagrado. Llegamos al hogar. Había flores en las ventanas y música suave de fondo. Mamá estaba en una mecedora, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía, en paz. Pero distante. Como si viviera entre 2 mundos. Mi hermana se acercó y susurró, «Mamá, mira». ¿Quién vino? Me miró. Sonrió despacio. Luego murmuró, «Eres hermosa, pareces mi hija». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me senté a su lado, tomé su mano frágil. «Es tu hija, mamá. La que olvidaste. Pero ella nunca te olvidó». Una lágrima cayó por su mejilla. Y entendí, el perdón vive donde la memoria falla. Y en ese silencio, algo en nosotras sanó. Desde entonces, comencé a visitarla con frecuencia. Ayudaba. En cuidados, comidas, oraciones. Mi hermana y yo, lado a lado, como 2 niñas que por fin encontraron refugio. El dolor aún existía, pero ahora tenía nombre. Lugar. Y no nos separaba. Una noche, mirando el cielo desde el balcón, ella dijo, «Eres todo lo que soñaba ser». «Tú también», respondí. «Eres mi puente. Mi razón. Mi verdad». Ella sonrió y me entregó una carta que había guardado por años. Era para ti. Pero nunca tuve el valor de enviarla. La leí en silencio. Era una petición de perdón y también de amor. Amor sufrido, escondido, sacrificado, pero real. Y entendí, a veces, el amor más puro es el que nadie entiende. Hoy, nuestra historia no es de rencor. Es de reencuentro. De cicatriz que florece. Vivimos en la misma ciudad. Compartimos visitas, recuerdos, el cuidado de mamá. El padrastro fue condenado. Está preso. Y el silencio tuvo justicia. Y la niña que fue expulsada, hoy es un puerto que irradia sanación. Mi proyecto en el hospital creció. Ayudo a jóvenes en riesgo, como lo fui yo. Mi pasado no me define, pero ilumina el camino de quienes vienen detrás. Aquella casa. Que un día me echó, hoy me recibe con café, risas y paz. Y cuando miro a mi hermana, veo a la mujer que eligió amarme en secreto. Aunque eso le costara todo. Incluso su imagen.
Y si un día me preguntan si la perdoné, diré, la entendí. Y eso fue más grande. Comencé a escribir esta historia en silencio, como quien enciende una vela en un cuarto oscuro. No quería venganza. Solo entender. Solo que alguien, algún día, me entendiera también. Y descubrí que, cuando transformas dolor en propósito, todo a tu alrededor florece. El hospital donde trabajo se volvió mi templo. Cada paciente, una nueva oportunidad de amar. Un día atendí a un niño tímido, pálido, con los mismos ojos que mi hermana. Era su hijo. Estaba enfermo. Y yo, fui médica, no tía. Corazón, no juicio. No conté nada. Solo cuidé. Porque amar, también es proteger sin aplausos. Se recuperó bien. Sonrió al irse. Y en esa sonrisa, mi infancia regresó entera. Mi hermana lo supo días después. Me llamó llorando. Salvaste mi mundo. Y yo solo respondí. Tú salvaste el mío primero. Nos volvimos inseparables. No por deber, sino por elección. Por sanación. Cuidábamos juntas a mamá, incluso cuando no nos reconocía. A veces sonreía y decía, mis niñas están tan lindas hoy. Y lo estábamos. Porque el dolor ya no nos deformaba. Solo nos moldeaba. Empezamos a compartir nuestra historia en círculos de apoyo en la ciudad. Otras mujeres llegaban con ojos nublados, se iban con esperanza encendida. El dolor compartido se volvía puente. Y el silencio dejaba de ser prisión. Un día, ella me abrazó y dijo, gracias por no rendirte conmigo. Y entendí, el amor puede herirse, pero cuando es real, siempre encuentra el camino. Incluso cuando parece imposible, mamá partió una mañana de primavera. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban. Nos miró antes de cerrar los ojos. Susurró, cuídense, siempre. Enterramos el pasado con su cuerpo. Pero regamos el futuro con amor. El dolor ahora tenía raíces, y daba frutos. De afecto. De justicia. De reconciliación. Mi hermana abrió un refugio para jóvenes abusadas. Yo atiendo allí una vez por semana. En silencio. Como quien devuelve lo que un día faltó. Contamos nuestra historia de forma anónima. 2 hermanas. 2 sobrevivientes. Un milagro. Y cada mujer que llega, entiende, el dolor no es destino. Es punto de partida. Y que perdonar no es. Olvidar, es liberar. Primero a ti. Luego al mundo. Y nuestro mundo, volvió a tener color. Hoy, miro atrás y lo veo todo con claridad. Cada lágrima. Cada noche solitaria. Pero también las manos que me levantaron. Los brazos que me acogieron sin saber. La tía que me dio abrigo. El hospital que me dio propósito. La hermana que me hirió, para salvarme. Y la madre que, aún ausente, nos unió. La vida no me protegió. Pero tampoco me dejó sola. Y ahora, en cada historia que escucho, veo un pedazo de la mía. Les enseño a las jóvenes, tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer con eso. Y si puedes, elige amar. Incluso con miedo. Incluso con cicatrices. Porque en el amor, es donde la historia cambia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también necesita sanar. Y te digo, la verdad puede doler, pero el silencio, te destruye por dentro. Sé como mi hermana, habla, aunque nadie lo entienda. O como yo, perdona, aunque nunca te lo pidan. La vida me enseñó que justicia y perdón no se anulan. Se complementan. Y que la mayor venganza, es ser feliz sin cargar ningún odio. Hoy, somos 3 mujeres.
Una en la memoria. Dos de la mano en el presente. Y todo empezó con una mentira, que, en el fondo, era amor disfrazado de dolor. Si algún día cuentan tu historia, que sea así, fue herida. Pero eligió amar. Y por eso, venció.